Bueno, nosotros continuamos con la serie en el libro de Miqueas que hemos estado trabajando. Hoy nos corresponde la tercera línea: ¿qué demanda el Señor de ti? ¿Cierto? Que busques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente delante del Señor. Esa es la línea que nos corresponde trabajar el día de hoy. Y para arrancar, creo que vale la pena mencionar el escándalo del momento, ¿no? El escándalo del momento lo protagonizan Shakira y Piqué. Y al margen de cómo cada uno está manejando la situación, que no vamos a entrar en eso, piensa uno en qué haríamos si estuviéramos en el lugar de estas personas. ¿Cómo reaccionamos con situaciones dolorosas de este tipo, ¿cierto? Donde hay tanta cosa, infidelidad, bueno, muchas cosas de por medio. Y normalmente las situaciones de crisis suelen sacar lo peor de nosotros, ¿cierto? Cuando nos tocan donde duele, entonces el ego herido crece, aparece la falta de humildad que nos hace pensar que estamos en un escalón por encima de los demás, que nos lleva a pensar que todo el mundo está equivocado menos nosotros. Muchas veces cuando estamos en situaciones así de ese tipo denigramos, no aceptamos la corrección, buscamos la alabanza de la gente. Y el tema es que nosotros los cristianos estamos llamados a andar en humildad. Es una marca del caminar cristiano. La humildad es necesaria, pero es costosa. Y por eso hoy vamos a estar estudiando que de alguna manera todos andamos, todos somos caminantes, que mientras caminamos el trabajo de Dios en nuestro corazón es formar la humildad en nosotros y que afortunadamente tenemos un referente de humildad en la Escritura. Entonces vamos a mirar cómo es esto de que caminar es una realidad de todo ser humano. Bueno, en este texto de Miqueas se ubica en un tiempo de crisis. El pueblo es acusado por Dios de haber quebrantado el pacto. Y como en los sermones anteriores hemos estudiado, quebrantar el pacto significa violentar a mi prójimo. Leamos lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino que practiques la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. En esta serie el Señor nos ha venido confrontando con que nuestra vida vertical no se puede separar de nuestra vida horizontal. Que yo no puedo decir, no es que yo estoy bien con Dios, levantar mis manos, orar y vivir en injusticia y no amar la misericordia. Claro, a uno le encanta la misericordia cuando es en una dirección, cuando es uno el beneficiado, ¿cierto? Ahí sí uno ama la misericordia, pero no amamos la misericordia cuando hay que extenderla. Cuando la misericordia que de Dios hemos recibido, toca extenderla. Y entonces el Señor le está diciendo al pueblo, bueno, algo que en el Nuevo Testamento también nos dice, ¿no? Que el esposo que maltrata a su mujer, la oración no sube del techo. O sea, en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice que nuestra relación vertical con Él no se puede separar de nuestras relaciones horizontales. Y es en este contexto de injusticia, de relaciones con el prójimo quebrantadas, que Dios demanda de nosotros caminar humildemente delante de Él. Esta idea de caminar se utiliza en la Biblia para hablar del estilo de vida. Y el Salmo 1, por ejemplo, nos habla de dos formas de caminar: caminar en la injusticia, en el camino de los malos, o caminar en la ley del Señor, en la justicia. Es decir, todos nosotros somos caminantes. Todos tenemos un punto de partida, todos estamos transitando, hay un camino, hay decisiones diarias que estamos tomando, y esas decisiones diarias que estamos tomando nos van enrutando en cierta dirección. Ya tendremos que decir que ese camino lo transitamos física y virtualmente, porque transitamos también virtualmente, hablamos con gente, tomamos decisiones con gente,
se es hasta infiel virtualmente, ¿cierto? Entonces caminamos física y virtualmente junto a otras personas. Y todos estamos caminando hacia una meta final, hacia un destino. Ya sea al encuentro con Cristo como Salvador o como juez. Entonces todos tenemos un punto de partida, todos estamos caminando. Nuestras decisiones son pasos que damos en ese camino y todos nos estamos encaminando hacia un destino. Todos somos caminantes. El tema es si estamos caminando con Dios o sin Él. Enoc es un personaje en la Biblia que es descendiente de Adán y Eva. Y en Génesis 5:24 se resume la vida de Enoc. ¿Y cómo se resume la vida de Enoc? Dice, Enoc caminó con Dios. Y uno dice, pero qué manera de resumir la vida de Enoc. No dice que compró parcelas, no dice cuántos hijos tuvo, no dice cuánto billete consiguió. Enoc caminó con Dios. Con toda seguridad que no tuvo otros logros, habilidades, posesiones, pero el resumen de su vida es que Enoc caminó con Dios. En Hebreos 11:5 se dice de Enoc que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc no fue una persona que se internó en un monasterio, sino que vivió su vida, sus decisiones, sus relaciones de tal manera que Dios fuera agradado. Enoc caminó con Dios. Ahora, en el libro de Reyes, el escritor, el historiador, hace un resumen de los reyes de Israel. Y lo más curioso es que el resumen de los reyes de Israel es: fulano caminó con Dios, fulano caminó en los caminos de su padre y siguió la idolatría. Fulano caminó con Dios, fulano caminó. Entonces tenemos el caso del rey Ocosías, por ejemplo, que no caminó con Dios, sino que decidió caminar en la senda equivocada. Y dice el texto: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, y anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre, es decir, en la conducta de su madre, en el estilo de vida de su padre y de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Sirvió pues a Baal y lo adoró y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, conforme a todo lo que había hecho su padre. Qué manera tan curiosa de resumir la vida, ¿no? Fulano caminó con Dios o fulano caminó en el camino de otros. Y nosotros podemos decir, oye, no, pero yo no me le arrodillo a ninguna estatua. Eso y que Baal, eso es para el tiempo primitivo, ¿cierto? Yo no me le arrodillo a ninguna estatua. Nuestros corazones son controlados por otros dioses. El problema de la idolatría sigue presente. Todo aquello que a nosotros nos dé estatus, seguridad, control, poder, que no venga de Dios, se constituye en algo que estamos adorando. Y por eso muchas veces los recursos que Dios pone en nuestras manos somos mezquinos o miserables con otras personas. Y es porque el control o la seguridad que nos ofrece el dinero, por ejemplo, nos está controlando. Todos somos caminantes. Algunos caminan con Dios y otros caminan en el camino de sus padres, en el camino de sus amigos, en el camino de las redes sociales, pero todos somos caminantes. Ahora, para nosotros los que estamos en Cristo, el propósito es que las situaciones, decisiones y circunstancias de la vida nos lleven a crecer en humildad. Porque el camino de aquel que está en el Señor se debe marcar por la humildad. Camina con humildad delante de tu Dios, del Señor, ¿cierto? ¿Y qué es esto de caminar con humildad? Cuando nosotros caminamos con humildad, estamos demostrando quién es nuestro Señor. El pueblo ya había recibido el mensaje del Señor. Busca la justicia y ama la misericordia. Pero ¿sabe qué pasó? Dejaron al Señor en visto. ¿Cuántos hemos dejado al Señor en visto?
Por eso el Señor aquí en la palabra está diciendo, a mí no me vengan con sacrificios y a mí no me vengan a echarse latigazos, ¿cierto? Y llegaban y ay, mi alma te alaba, a mí no me vengan con eso. Porque les he mandado varios WhatsApps y me han dejado en visto. Por eso Él dice, ¿no te ha declarado el Señor lo que espera de ti? O sea, el pueblo no está pecando por ignorancia. El pueblo está pecando porque ellos mismos han tomado las riendas de su propio camino. Y cuando yo tomo las riendas de mi propio camino, yo no estoy caminando en humildad. Yo soy el dueño de mi vida. Yo soy el dueño de mi tiempo. Yo soy el dueño de mis decisiones. Jesús fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y eso está en la Biblia cristiana, católica, en la que sea. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, sígame, camino, ¿cierto? Estamos hablando del camino. En otras palabras, sígame, ¿cierto? Esto requiere una dosis de humildad. Bajar la cabeza para decir que yo mengüe, Señor, y que tú crezcas. En esta decisión que estoy tomando, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es lo que a ti te glorifica? Eso es caminar con humildad delante del Señor. La falta de humildad nos lleva, hermanos, al gran desvío. Y ese gran desvío lo encontramos en Deuteronomio 8, 11, 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas, tus ovejas se multipliquen, tu plata y tu oro se multiplique, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Como nosotros no vivimos en medio de vacas, bueno, sí hay vacas y todo, pero en eso no se basa nuestra economía. Traté de parafrasearlo, a ver si lo entendemos. Ten cuidado de no caer en la tentación de olvidarte de Dios y dejar de seguir sus enseñanzas. No permitas que cuando tengas comida en abundancia, vivas en casas cómodas, tengas buen dinerito en la cuenta, tengas un cuerpo tonificado, tengas un gran número de seguidores en redes sociales, te vayas a olvidar del Señor. Recuerda que Dios es quien te ha dado todo lo que tienes y a Él tienes que agradecérselo. No permitas que tu corazón se llene de orgullo y te aleje de Él. Ese es el gran desvío. El gran desvío es caminar juiciositos mientras estamos en la inmunda. Y mientras necesitamos que el Señor ponga su mano sobre nosotros, ahí sí, Señor, ¿qué dice la palabra? Aquí un momentico, y una vez ya tenemos casa, una vez ya estamos cómodos, una vez ya estamos posicionados, ¿que el Señor qué? Lo dejo en visto. Cuídate de no andar con humildad delante del Señor, tu Dios. Cuando caminamos nosotros con humildad, reconocemos nuestra humanidad. Hay un versículo que dice en el Salmo 90:12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Yo pude entender este versículo con la muerte de mi prima en el 2019. Ella nació con una enfermedad llamada anemia falciforme. Murió a los 35 años. Toda la vida le hicieron transfusión de sangre. Habían dicho que ella iba a morir a los 15, a los 10, en cualquier momento, pero el Señor le regaló 35 años. Hasta que llegó un punto
en el que los médicos llamaron a la familia y luego a ella le dijeron, ya no hay nada que hacer. Cuando ella escuchó la frase, ya no hay nada que hacer, salió de la negación en la que todos vivimos. Y es pensar que somos inmortales. Le cambió la forma en la que veía a Dios. Se levantaba a orar, bueno, vamos a hacer ayuno. Le cambió la vida, decía, yo me voy a enfocar en la familia. Su papá nunca estuvo con ella y había una hostilidad ahí. Y ahí mismo le permitió al papá que fuera a verla. Y el hombre le cuchareaba 2 días antes de morir. Y con toda la gente que tenía conflicto se reconcilió. En otras palabras, entender que se iba a morir, entender que tenía los días contados. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. O sea, nuestros días no son eternos. Ese entendimiento de que somos mortales nos lleva a caminar con humildad. Y a mi prima le llegó la sabiduría. O sea, así como vivió mi prima los últimos días, con la sabiduría de entender que podemos morir mañana. Pero nosotros todos vivimos en negación. Hasta que nos dicen, no hay nada más que hacer. Entonces ahí es donde empezamos a vivir con sabiduría y llamamos a la gente y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero por eso es que el Señor nos llama a vivir en humildad, en reconocimiento de que Él es el dueño de la vida, en reconocimiento de que Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos. Y que caminar en humildad implica obediencia a lo que Él nos pide. Porque eso que Él nos pide nos ayuda a vivir en libertad. Nosotros cuando caminamos con humildad tenemos un corazón agradecido. Porque a veces le atribuimos, le damos el crédito de lo que nos pasa al azar de la vida, al ingenio de la medicina, a nuestras grandes habilidades, a la bondad y generosidad de mi hermana, cuando no sabemos que es la mano del Señor la que siempre está detrás de todas aquellas cosas que nos están ocurriendo en la vida. Andar con humildad es vivir con conciencia de la bondad del Señor. Por eso en Lamentaciones 3:37 pregunta el escritor, ¿quién es aquel que habla y así sucede? Nadie. Claro, por ahí dicen que si usted dice 1000 veces una cosa, le va a llegar, pero no. Lamentaciones nos está diciendo a nosotros, ¿quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? Es de humildes, hermanos, reconocer que es Dios quien ordena, que es Dios quien dice y se cumple. La arrogancia asume que merecemos lo que tenemos, lo que recibimos. Pero la humildad asume que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es un regalo que hemos recibido de Dios. Cuando caminamos con humildad, vemos al otro también como digno. Recordemos que el problema en el texto de Miqueas es que estaban abusando de los vulnerables, de la viuda, del extranjero, del huérfano. No los veían como personas para cuidar, sino como medios para enriquecerse. Y eso no solamente pasa en Israel, ¿cierto? Eso pasa en nuestros países, ¿cierto? Que el dinero para los más necesitados, los niños, se lo roban los funcionarios. Y eso sigue pasando, ¿cierto? Pero no entre nosotros, el pueblo de Dios. Y dice el texto que estamos llamados a la humildad, a reconocer que el otro es igual a mí, que el otro es igual de digno del respeto y el mismo trato que yo merezco. Nosotros vivimos, hermanos, en una sociedad en donde el progreso nos ha puesto a hombres y mujeres en bandos y en rivalidad. Algunos hombres hablan de las mujeres como lobas, manipuladoras, oportunistas, las mujeres, uy. Y en respuesta las mujeres se han sublevado.
denigrando a los hombres y diciendo que todos somos abusadores, todos somos violadores, todos somos opresores. O el tema del racismo, que si eres blanco entonces esto, que si eres... Y entonces entramos en una situación que es lo que la sociedad le llama progreso. Pero necesitamos caminar en humildad para poder ver al otro como alguien hecho a la imagen de Dios. Que hombres y mujeres hemos sido hechos a la imagen de Dios, diferentes pero iguales en dignidad y valor. La arrogancia nos lleva a competir con el otro. Pero según Pablo, la humildad nos debe llevar a ver al otro como superior a mí mismo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, lo que necesita nuestra sociedad es el Evangelio de Jesucristo. Porque si el Evangelio de Jesucristo está gobernando cada corazón, la actitud de nosotros hacia el prójimo va a ser empática, va a ser llena de amabilidad, de cortesía. Vamos a diferir respetuosamente, no vamos a abusar del poder, no vamos a discriminar. Por eso, hermanos, no hay cosa más revolucionaria que el mensaje del Evangelio. Caminar en humildad. ¿Cuánta guerra, cuánta violencia evitaríamos si estuviésemos mirando hacia arriba y miráramos al otro como igual? Caminar con humildad. Entonces hemos dicho que todos somos caminantes, todos caminamos. También hemos dicho que el llamado es a caminar en humildad. En humildad. Y número 3, que el punto de referencia es apuntar a Cristo. La humildad debe apuntar a Cristo. ¿Y por qué la humildad debe apuntar a Cristo? Porque Jesús mismo dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La arrogancia, hermanos, no trae descanso. La competencia no trae descanso. Estarnos comparando con gente en las redes sociales no trae descanso, ¿cierto? ¿O no? No trae descanso. Pero aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Miremos entonces cómo es que Cristo es nuestro modelo de humildad. Vemos nosotros en el ministerio de Jesús que Jesús tuvo una estrecha relación con los despreciados y los vulnerables de su tiempo. Cuando uno lee el Evangelio, vemos que Jesús no veía a los vulnerables como oportunidad de explotación, ni como medio para ser popular. La agenda de Jesús eran los vulnerables. Su ministerio, los discípulos que escogió, la gente entre la que predicó e hizo señales, algunos de reputación cuestionable, algunos que lo criticaban porque estaba sentado a la mesa de pecadores. De hecho, cuando le preguntaron sus discípulos, ¿y quién es el mayor en el reino de Dios? Jesús tomó un niño. Porque los niños en la sociedad nuestra son el centro. En el mundo grecorromano no valían nada. Un niño no trabaja, no es pensión para el papá. Estaban en el punto más bajo de la escala social. Y por eso cuando Jesús pone un niño en medio de ellos, dice, el que está en la escala más baja socialmente, ese es el que se humilla, en otras palabras, es el más grande en el reino. Jesús encarnó y caminó en humildad, dándole lugar a los vulnerables. Nosotros también caminamos en humildad, como Cristo, cuando tenemos una relación estrecha con los vulnerables de nuestro tiempo. Jimmy nos dio unas estadísticas en el sermón de buscar la justicia, de cuánta pobreza
estamos ya viendo aún aquí. Que pensamos que como hay beneficios, que como el gobierno esto, no, que aquí no hay pobreza. Estamos viendo aún el tema del hambre que están pasando algunas personas. Los pobres, como dijo Jesús, siempre estarán entre ustedes. Pero hay algo también que vemos nosotros en la humildad de Jesús. Y es que la vida de Jesús estuvo regida por el Padre. Y Jesús no tuvo problema en reconocerlo. Nosotros vemos que Jesús en varias ocasiones, como en Juan 12:49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que debo decir y lo que he de hablar. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego vemos en Juan 8:28-29, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero yo no busco mi gloria, dice Jesús, sino la del Padre. Hermanos, Jesús nos ha dejado las huellas para que nosotros las sigamos. ¿Cómo debemos caminar en humildad? Sabiendo de que no hablamos lo que nos dé la gana, que no hacemos lo que queremos, sino lo que vemos que el Padre quiere que hablemos y quiere que hagamos. Jesús muestra que el Padre es la fuente de poder, de conocimiento, de aprobación, de fortaleza. Jesús, el Hijo de Dios, caminó en humildad, dejando que el Padre guiara sus pasos, dirigiera su vida. En el momento de la tentación tuvo la oportunidad de tener gloria y poder, pero la desechó, porque Jesús sabía que una vida fuera del Padre es infructífera. Jesús nos dejó ejemplo para que caminemos en humildad, para que nuestra relación de pareja pueda caminar en humildad. Mi esposa no está aquí, pero seguro nos está viendo. Pero yo le doy tantas gracias al Señor por el Evangelio de Jesucristo. Porque yo creo que sin el ejemplo de Cristo, mi matrimonio sería un caos. Estaríamos peleando por todo, y estaríamos haciendo berrinche por todo, pero no, caminar en humildad, ella en humildad, yo en humildad, buscando juntos la gloria de Dios. Uno como joven está pensando que me está yendo el tiempo, qué está pasando con mi vida, me está dejando el tren, me está dejando ya el helicóptero, ¿cierto? Ya no es el tren sino el helicóptero, ¿y qué va a pasar? Es que la meta de la vida es la gloria de Dios y vivir y caminar en humildad con Él. Esa es la meta de la vida. Algunos se van a casar, algunos no. Algunos en el momento preciso el Señor les va a dar la provisión. Pero solteros, casados, como sea, vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. De hecho, cuando yo estaba 28, 29, a veces me preguntaban, ¿y para cuándo? Y yo no sé. Y yo no sé porque he conocido, he escuchado, he leído de siervos de Dios. John Stott es un ejemplo que siempre se quiso casar y el Señor le dijo, no, porque te he reservado para mi ministerio. Yo no sabía si me iba a tocar el 20 a mí también. Porque es que vivimos para la gloria de Dios. Eso es lo que significa caminar con Él. Enoc caminó con Dios. Y uno quisiera más información, pero no necesitamos la información de Enoc porque tenemos la información de Cristo. ¿Qué significa caminar con Dios? Pues mira cómo Cristo caminó. Caminó entre la gente vulnerable. No se trató de codear con los poderosos para ver cómo voy yo ahí. ¿O usted no sabe quién soy yo? Jesús rigió su vida por la voluntad del Padre y no le importaba reconocerlo. Vemos nosotros, hermanos, que Jesús no se aferró a ser igual a Dios, a los privilegios de la divinidad, como dice Filipenses 2.
sino que se despojó. El acto de humildad más revolucionario de la historia es que el Hijo de Dios, sin dejar de ser lo que Él era, Dios, asumió lo que no era, humano. Y en medio de ese modelo de humildad, descendió. Mientras que la sociedad nos dice que hay que ascender, escalar, posicionarnos, ser reconocidos, Jesús descendió hasta lo bajo y más bajo. Jesús aceptó el desafío de vivir con escasez. En Mateo 8:19 dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando el Jesús popular y que los milagros y las multitudes le seguían, pues ¿quién no quiere, cierto? Y entonces la gente ahí sí querían estar con Jesús, y Jesús les dijo, les explotó el globo ahí mismo y les dijo: ¿ustedes quieren estar conmigo? Pues les advierto que no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ahí mismo empezó la gente a buscar su lugar, porque claro, la gente quería era fama y popularidad, y él dijo: no, es que yo vengo es en descenso, a tocar todas las situaciones y circunstancias, yo vengo es bajando, no subiendo. Y recordemos que incluso Jesús tomó el lugar del esclavo de menor rango, cuando se puso una toalla y lavó los pies de los discípulos. Que eso lo hacía el esclavo de menor rango en la casa cuando llegaban las visitas. Y Jesús no tomó el lugar del que sirve la comida o del que le da el copero, ni nada de eso, sino el de menor rango, el que se pone la toalla y espera en la puerta para limpiarle los pies polvorientos a la gente. Dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego Jesús le dijo al Padre: si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vivió su vida para glorificar al Padre, y no vino para engrandecerse, sino para servir. Eso es caminar en humildad. Para servirnos como comunidad y para servir viendo nuestro trabajo como una vocación. Cuando le damos un trato digno a la gente con la que estamos trabajando. No solamente es el servicio aquí, porque aquí estamos 1 hora y media. Pero si usted va aquí a levantar mano santa y allá va a tratar a la gente con los pies, entonces ¿de qué estamos hablando? Es a servir a los demás. A ese niño que cuidas, a esa anciana que cuidas, tratarlo con la dignidad que merece porque es persona. Con el amor y el cariño como si estuviésemos sirviendo a Cristo mismo. Por eso dice Pablo: todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Para que ahí sí la gente diga: pero está en Messenger como es de, ¿qué le pasa a esta mujer? Y ella sí pueda decir: es que no soy yo, es que Cristo vive en mí. Hermanos, caminamos en humildad igual que Cristo cuando nos negamos a nosotros mismos para que Dios sea glorificado y para que nuestro prójimo pueda experimentar que Dios está presente en medio de un mundo lleno de oscuridad y en medio de un mundo que está quebrado. ¿Cómo hace Dios presente su presencia aquí? A través de usted y a través de mí. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a andar y caminar en humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Señor, queremos también pedirte perdón, porque somos pecadores y siempre hay arrogancia en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por esas áreas de la vida que no te queremos entregar. Perdónanos, Señor, porque hay mensajes que tú nos has enviado y te hemos dejado en visto, Señor. Tú hoy nos has traído una vez más, incluyendo al que estás poniendo, para recordarnos de eso que ya tú nos has hablado en tu palabra.
para recordarnos, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Y cada uno aquí estará en situaciones distintas, luchando con situaciones distintas. Pero creo que el clamor de cada uno de nosotros es el mismo. Y es decirle al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Permítenos, Señor, vivir en humildad delante de ti, entendiendo, Señor, que no somos los señores de nuestra vida, entendiendo que nuestros días están contados y solo tú sabes, Señor, el número de ellos. Pero, Señor, el deseo nuestro es que cuando partamos, lo que la gente recuerde de nosotros es: Oscar caminó con Dios, Juliet caminó con Dios, María Elena caminó con Dios, Wilmar caminó con Dios, Fernando caminó con Dios. Eso es lo que queremos, Señor, independientemente de las posesiones materiales, independientemente de las cosas que hayamos hecho, Señor, que lo que quede registrado en la mente de la gente es que fuimos personas que caminamos contigo. No perfectos, pero aún en medio de nuestra imperfección, personas que se acercaron, se apartaron de su pecado, confesaron su pecado y quisieron caminar en pos de ti. Señor, eso es lo que deseamos, caminar contigo, Señor. Padre, yo te pido que tú escuches el clamor de nosotros, tus hijos. Hermanos, porque la arrogancia es tan horrible, uno se repele a una persona arrogante, y no solamente a nosotros, sino al Señor. El Señor dice en su palabra que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, pero al arrogante lo mira de lejos. Hermanos, acerquémonos hoy, pidámosle perdón al Señor y pidámosle al Señor que nos llene de su poder y de su fuerza para caminar en humildad delante de Él. Perdónanos, Señor, si hemos despreciado al prójimo. Si hay alguien en particular, Señor, a quien nuestro corazón en estos momentos detesta o con quien somos hostiles, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el poder de tu Espíritu, para que podamos vivir como tú quieres, como a ti te glorifica, como a ti te agrada, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.